significa arrancar y destruir lo que anteriormente fue sembrado. El liderazgo que está enseñado en la Biblia consiste primero en preparar la tierra, o sea, arrancar y destruir lo anteriormente sembrado en la mente, en el corazón, en la voluntad de mis discípulos, porque están una equivocada, por eso están teniendo problemas, o por eso no son líderes. Pero los voy a capacitar para ser líderes, ser cabeza y no cola. Para eso necesito preparar la tierra. Y preparar la tierra, que significa meterle el rastrillo, meterle el arado para sacar las raíces viejas, las piedras, todo aquello que estaba en la tierra antes de ser sembrada. Preparar la tierra. Jeremías 1:10. Dice así la palabra de Dios: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aquí está estableciendo el orden de cómo voy a formar un liderazgo. Dice Dios: te he puesto a ti como líder. ¿Para qué? Para arrancar y destruir. ¿Qué? Preparar la tierra. Tengo que arrancar las raíces viejas, destruir lo que no sirve, para preparar la tierra y pueda tener éxito y buen fruto. Para arruinar y para derribar aquello que está mal en el campo del sembradío. Y luego dice, para edificar y para plantar. Entonces, arranco, destruyo, arruino y derribo para edificar y para plantar. Esa es la tarea primera de un liderazgo eficaz. No puedo liderar a alguien que trae un montón de problemas en la cabeza, en la voluntad y en la conciencia. Entonces tengo que arrancar, destruir, arruinar, derribar todo aquello que trae el aprendiz del líder o el discípulo, para que entonces yo, líder probado, pueda edificar y plantar en ese campo que ya preparé para ser un hombre, una mujer, un hombre líder. Moisés instruyó un discipulado a Josué y lo preparó para que continuara con el propósito de Dios para su pueblo Israel, para tomar posesión de la tierra prometida. Moisés preparó la tierra de Josué, que fue su discípulo. Moisés fue el maestro y Josué fue el discípulo. Y Moisés tuvo buen fruto en Josué, porque lo preparó muy bien. Preparó la tierra primero, luego le enseñó, y fue un buen líder, que sustituyó a Moisés cuando Moisés murió. Dios preparó a Josué bajo el liderazgo de Moisés. Moisés supo preparar la tierra para que Josué diera fruto. Deuteronomio 31, libro de Deuteronomio en la Biblia, capítulo 31, versículos 1 al 3 y versículos 22 y 23. Deuteronomio capítulo 31, versículos 1 al 3. Deuteronomio 31, 1 al 3. Dice así: fue Moisés y habló estas palabras a todo Hermanitos, Israel. Marco dijo, ya envió el enlace este día y no soy es de edad de canal. 120 años. Chequen el enlace no puedo en salir el WhatsApp más de ni entrar. RC Olivar. Además de esto, Gracias. Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. 3. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová lo ha dicho. Versículos 22 y 23. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo, dice Dios. De manera que entonces es importante ver cómo Moisés preparó a Josué. Y Josué fue un excelente líder, pero preparó la tierra. Desde muy joven, Josué fue enseñado. Estuvo como siervo de Moisés por toda su existencia en la tierra, como líder del pueblo de Israel, Moisés. Y aprendió de Moisés. No solamente en el conocimiento basado en la profecía de Dios a través de Moisés, sino también en el cariño, en el amor ágape que le tuvo Moisés, la paciencia para poder enseñarlo a ser líder. Y finalmente lo sustituyó en el mando. Dice el versículo 23
de Deuteronomio 31, que Moisés dio orden a Josué. Así dice, Moisés dio orden, versículo 23, y dio orden a Josué, hijo de Nun. Esto implica que el que discipula, al que está preparándose para ser líder, debe ser como siervo. De igual manera que Jesucristo, cuando dice, Marcos 10:45, no he visto para ser servido, sino para servir. No he venido para ser servido, sino para servir. Es decir, es importante entender que nuestra naturaleza, el líder y de formador de líderes, es el servicio. Dice aquí, el versículo 23 de Deuteronomio 31, dio orden a Josué. Moisés dio orden. ¿Por qué? Porque Josué estaba al servicio de Moisés. Entonces, nosotros cuando estamos en proceso de preparación para ser líderes, debemos aprender a recibir las correcciones, las indicaciones, el conocimiento, con un espíritu humilde, sencillo. Y preparar a mis discípulos, a quienes estoy capacitando para ser líderes, para que tengan esa conciencia de ser siervos. No solamente cuando están aprendiendo, sino ya como líderes con mayor razón. Somos líderes para servir, como Jesucristo. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Así que lo primero que tenemos que enseñar al discípulo, al que preparamos para ser líder, es que aprenda a ser siervo. Aprenda a ser siervo. Un líder no puede ser líder si no aprende a ser siervo. La relación de liderazgo entre Moisés y José podemos enfocarla para aprender de este liderazgo. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende la palabra. Josué oyó y entendió la palabra que le dio Moisés, que era palabra de Dios, porque era profeta. Moisés es un profeta. Otra vez, el que fue sembrado en buena tierra, es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Oye, entiende la palabra y da fruto. Por lo tanto, nuestra tarea como líderes, para formar líderes, es enseñar la palabra de Dios, que es conocimiento, para que entonces mi discípulo, mi candidato a ser discípulo, esté capacitado para oír, entender y obedecer la palabra. Eso solamente se entiende cuando tengo la calidad de siervo. El que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Estoy leyendo Mateo 13:23. Lo repito, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. Oye y entiende. Entonces yo no puedo capacitar a un líder, a una mujer, un hombre, una mujer, para que sea líder, si no oye y si no entiende. O no quiere oír o no quiere entender la palabra. Porque como resultado de eso va a dar fruto. Si no oye, pongo en ese orden, si no oye, no entiende y no obedece la palabra, no va a dar fruto. Eso es lo que dice Mateo 13:23. Moisés enseñó a Josué a identificar, a oír y a obedecer la palabra de Dios. Esto es la voz de Dios. Moisés enseñó a Josué a oír, a identificar y a obedecer la voz de Dios. Josué 1, versículos 1, 2, 10, 11 y 13. Repito, libro de Josué, capítulo 1, versículos 1, 2, 10, 11 y 13. Lo leo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Jehová habló a Josué, servidor de Moisés, subrayo la palabra servidor, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Dios le dijo, ahora pues, le dijo Dios a Josué, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículos 10 y 11. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, estaba capacitando a los oficiales para que fueran líderes. Y los oficiales tenían que ser siervos, es decir, escuchar las órdenes de Josué, como Josué escuchó las órdenes de Moisés. O sea, el que está capacitándose para ser líder tiene que ser siervo y aprender a oír y a entender y hacer la palabra de Dios. Versículo 11. Primero, repito el 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento
y mandad al pueblo. Otra vez la palabra mandar, mando, autoridad. Mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Versículo 13 de este capítulo 1 de Josué. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, os ha dado esta tierra. Acordaos de la palabra que Moisés os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra. De manera que en todo Josué entendió que la forma de caminar con éxito por la tierra es saber obedecer a Dios a través del liderazgo que nos ha enseñado a conocer, entender y obedecer la palabra de Dios. Y Josué aprendió a entender y obedecer la palabra de Dios a través de Moisés, que fue su maestro, que fue el líder que lo formó a Josué. Y cuando ya Moisés no estuvo, Josué supo seguir las instrucciones de Moisés porque las entendió muy bien. Fue un líder formado muy bien por Moisés y un líder siervo, Josué, que entendió muy bien la palabra que Moisés le enseñó para que Josué fuera un líder eficaz. Moisés, un profeta de Dios, unge a Josué, su discípulo, lo unge, lo bendice, lo empodera. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Otra vez, Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había puesto sus manos sobre él, o sea, lo formó. Las manos sirven para formar. Acuérdense de un alfarero, se forma. Nosotros estamos en proceso de formación. Si somos candidatos a ser buenos líderes, estamos en proceso de formación. Esto es muy importante, porque dice, Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Moisés, como profeta de Dios, empoderó a su discípulo Josué. Veamos la confirmación del llamado de Dios respecto al liderazgo de Moisés. Deuteronomio 34, 10 al 12. Deuteronomio 34, 10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Profeta. ¿Por qué? Porque oía la voz de Dios y la comunicaba al pueblo de Israel. Hubo pocos que lo oyeron. Uno de ellos fue Josué. Fue líder, porque oyó la palabra de Dios. Otra vez. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. 11. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder, versículo 12, y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo. Gran poder, hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Quién hizo posible eso? Dios. Pero vio en Moisés un líder siervo. Entendió la palabra de Dios, la aprendió a poner en práctica, obedeció y lo hizo. Y ese líder brillante, eficaz, enseñó a Josué. Y Josué fue un discípulo, un aprendiz eficaz, sabio, inteligente. Dios lo había escogido, pero él tenía que poner su parte. Estar dispuesto a ser siervo, escuchar, obedecer la voz del que lo estaba formando, que en este caso fue Moisés. Así que la palabra de Dios es fundamento en la tarea de liderazgo. La palabra de Dios es fundamento en la tarea de liderazgo. El liderazgo no se debe fundar en la lógica racional humana, ni en ninguna otra ley, sino en la palabra de Dios. El liderazgo en cualquier área, en el área empresarial, en el área política, en el área social, en el área familiar, no funciona un liderazgo si no está fundado en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, de verdad, el conocimiento de Dios. Otra vez, procura con diligencia usar bien la palabra de Dios.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, obrero, siervo, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, el discípulo de liderazgo tiene que aprender la palabra y usarla bien, la palabra que le está enseñando el líder. Y el líder tiene que basar su palabra en el conocimiento universal y eterno, que es la palabra de Dios. Para que entonces ese discípulo de liderazgo, nuestro discípulo, pueda ser un líder eficaz y en un momento dado pueda hacer tareas que yo no hice o que yo no estaba llamado a hacer, pero que van a ser más importantes que las tareas que yo, como líder, formador, no hice. ¿Qué fue el caso de Josué? Que el que fue el que entró a la tierra prometida, porque fue capacitado para hacerlo y recibió esa capacitación de un líder bien formado, profeta de Dios que se llamó Moisés, pero Josué fue un discípulo obediente que entendió, conoció y puso en práctica el conocimiento que Moisés, su líder, le enseñó. La responsabilidad de ser líder es que las ovejas produzcan fruto. La responsabilidad de un líder no nada más es enseñar, sino estar pendiente de que las ovejas, mis discípulos, produzcan fruto. Cuando las ovejas no producen fruto, es porque los líderes no han sido capaces. Cuando las ovejas no producen fruto, es porque los líderes no han sido capaces de motivarlos y no los hemos capacitado para dar fruto. No se trata de capacitarlos solamente para que aprendan. Aprenden para dar fruto. Y mi propósito es no solamente que aprendan, sino que den fruto, que aprendan para dar fruto. El propósito final es que den fruto, porque acuérdense que la enseñanza que Dios muestra en su palabra es el campo de labranza, preparar la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra se siembra para dar fruto. Por lo tanto, debo capacitar a mi discípulo en el liderazgo para que dé fruto, no solamente para que sea siervo, no solamente para que aprenda, para que dé fruto. Si un líder no tiene discípulos de liderazgo con fruto, fue un mal líder, porque no, sus discípulos no dieron fruto. ¿Por qué? Porque un buen líder es un entrenador en el campo de la labranza, de la vida, para que ese candidato aprenda a dar fruto. Un líder debe evitar el orgullo, esperando que los discípulos le adulen. Debe evitar eso. Tomar en cuenta que el ministerio de liderazgo ha sido dado por gracia. O sea, nosotros somos líderes porque Dios nos designó por pura gracia, no porque fuéramos muy inteligentes o muy importantes. Por lo cual, Dios nos pone como líderes por pura gracia. No es que yo haya fabricado mi liderazgo. Simplemente Moisés fue un líder que recibió la palabra de Dios y fue obedeciendo en todo lo que Dios le fue diciendo. Él no estaba listo para ser líder. Acuérdense los que han leído la Biblia, que él dijo, no puedo, mejor busca otro. Porque él sabía, Moisés, como ser humano, que no estaba capacitado para liberar al pueblo de Israel. Pero Dios le dijo, tú vas a hacer, yo te voy a capacitar. Dios lo empoderó, le enseñó y le dijo cómo hacerlo. Y lo hizo un líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por el desierto. Por lo tanto, es un liderazgo que Dios nos pone por pura gracia. Y debo entenderlo así, que es gracia cuando nosotros somos líderes, no porque seamos personalmente poderosos o capaces, sino porque Dios, por pura gracia, nos escoge cuando hemos nosotros escogido el camino de Dios por la fe. Por lo tanto, es mejor no decir mi liderazgo, no ser orgullosos del liderazgo que Dios nos ha dado, sino entender que es un liderazgo que estamos recibiendo por pura gracia y misericordia de Dios. Cuidado con lo que digo, para no tener esa presunción de decir que es mi liderazgo, porque las palabras que yo diga son el espejo del corazón. Mejor usar las palabras que Dios me ha dictado a través de la Biblia. Y estas son las palabras que yo debo enseñar a mi candidato a liderazgo, a mi discípulo. Mateo 12:34. Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Pues, ¿qué le hablo a mi discípulo? Lo que hay en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Si en mi corazón hay avaricia, egoísmo,
amor por las cosas materiales, pues eso es lo que va a hablar en mi boca, en la enseñanza. Pero si en mi corazón hay espíritu de siervo o sierva, si es mujer, y está escuchando la palabra de Dios para formar líderes, entonces la abundancia del corazón habla la boca. Mucha gente sueña cosas feas porque es lo que metió en su cerebro, viendo televisión o películas o libros o qué sé yo. No puede soñar algo que no imagina, porque la imaginación surge de lo que ha metido en su cerebro. Por lo tanto, de la abundancia del corazón hablas, de la abundancia del corazón sueñas, de la abundancia del corazón planeas, de la abundancia del corazón habla la boca. Nunca pida o espere que la gente lo siga. Pídales que sigan a Jesucristo. Pídales que sigan el conocimiento de Dios, como el caso de Moisés, que le dijo a Josué, obedece a Dios. Igual le dijo David a Salomón, obedece a Dios. No a nosotros, sino a Dios. Nosotros somos el instrumento en el liderazgo para que la gente, el líder que está siendo formado, conozca la palabra de Dios y obedezca a Dios. Dios es el que nos va a capacitar para guiar y dirigir. Él es el que nos capacita, Dios, a través de su palabra y de su espíritu. Cuando la gente vea a Dios en nosotros, ellos querrán seguir y recibir la gracia de Dios que nosotros recibimos. Y van a querer recibir la misma gracia. De la misma manera que Josué recibió la gracia de Dios a través de cómo le puso las manos. Moisés lo formó y entonces lo empoderó con la gracia de Dios. Y Josué pudo hacer la tarea porque había sido un discípulo fiel, servicial, dispuesto a hacer lo que Dios le ordenó a través de Moisés. Todo liderazgo necesita de colaboradores. Todo liderazgo necesita de colaboradores. Y esto es muy importante. Esos colaboradores necesitan haber sido formados por el líder. Esos colaboradores necesitan haber sido formados por él. ¿Quién formó a Josué? Moisés. Entonces, los colaboradores deben ser formados por el líder. Éxodo 17, 9 al 12. Y dijo Moisés a Josué, escógeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur, Moisés, Aarón y Hur, colaboradores de Moisés, Aarón y Hur, subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban. Éxodo 17, 12 y 13. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur, colaboradores de Moisés, sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec, a su pueblo, a filo de espada. Colaboradores de Moisés, Josué, Aarón y Hur, hicieron posible que pudiera tener la victoria Moisés, Josué y los demás israelitas sobre los enemigos. Esto es tremendo, porque para yo hacer una tarea en el liderazgo se requiere colaboradores, pero con los colaboradores necesito yo haberlos formado, no que me vengan recomendados o que traigan certificados de quién sabe qué conocimiento. Necesito haberlos formado yo, con base en la palabra de Dios. Aarón y Hur vinieron al lado de Moisés para levantar sus manos y mantenerlas firmes cuando se debilitaran. ¿Por qué? Para que la batalla fuera ganada. Los líderes necesitan gente que levante tus manos. Los líderes necesitan gente, colaboradores que levanten tus manos. Pero tiene que ser gente que tú formaste, para que no te traicionen, para que no hagan cosas que no convienen, sino que obedezcan el conocimiento de Dios y el liderazgo que ha sido formado a través de un proceso largo, a través de toda la vida. Para preparar la tierra en el discípulo debo transmitirle claramente la visión. El líder debe transmitir claramente la visión. Por ejemplo, Josué compartió la visión que Dios le dio. Josué 1:10 al 15. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová nuestro Dios
o sea, en posesión. La visión, poseer la tierra que Jehová nos ofreció, nos prometió en posesión. Sigo leyendo. También habló Josué a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo, acuérdense de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, que os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios, os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado en este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. O sea, siempre el liderazgo de Josué estuvo basado en la palabra de Dios, que Moisés le enseñó. O sea, fue un buen líder, Josué, porque su líder, formador, maestro, fue también un buen líder. Los dos pegados a la palabra de Dios. Los resultados de compartir la visión claramente a los seguidores. Los resultados de compartir la visión, como lo hizo Josué, con todos sus colaboradores. Compartió la visión. Josué 1, 16 al 18. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. La visión de ir a la tierra prometida. E iremos a donde quiera que nos mandes. Acuérdense que 40 años antes no quisieron entrar los israelitas. Ahora estaban preparados ya por un líder capacitado por Dios a través de Moisés, que era Josué. Y Josué capacitó a sus líderes y dijeron los líderes, haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mande, que muera. Eso dijeron los colaboradores de Josué. O sea, dispuestos a ser obedientes en el liderazgo, para ir a cumplir con la visión que Dios había puesto, no solamente en todo el pueblo de Israel, sino particularmente en Moisés, y Josué heredó esa visión de ir a la tierra prometida. Esa fue la visión, tomar posesión de la tierra prometida, y la compartió con sus colaboradores. Y los colaboradores formados por Josué dijeron, vamos a hacer lo que tú nos dices, y el que no quiera hacerlo, que muera. De manera que esa es una enseñanza tremenda sobre el liderazgo. En esta hora, esa es la enseñanza que tengo para ustedes acerca de preparando la tierra para dar fruto. No puedo yo ser líderes si no preparo la tierra primero. O sea, sacar las cosas feas que trae el candidato o la candidata al liderazgo. Preguntas, comentarios, dudas. Preparando la tierra para dar fruto. ¿Alguna palabra? ¿Una duda, una pregunta, comentario? ¿No hay palabra? Sí, pastor, yo me quedo con que Cristo es la raíz en el conocimiento a través de su palabra, y me quedo con que tengo yo que eliminar toda raíz de maldad a través del conocimiento de su palabra, para que no haya en mí nada de amargura y pueda yo transmitir ese conocimiento a toda aquella persona que Dios la traiga a sus pies. Y con eso me quedo en esta mañana, que tengo que trabajar, ser valiente y esforzada para quitar todo lo malo que haya, para gloria de mi Dios, que le tengo tanto amor y agradecimiento, porque la única cosa buena que he hecho es haberle recibido y estar aprendiendo cada día a comer de su conocimiento. Y eso es lo que le agradezco a Dios, y le doy gracias a Dios por haberme puesto en una enseñanza sana. Con eso me quedo esta mañana. Sí, solamente subrayar que cuando venimos a Cristo tenemos que dejar la vieja tierra llena de piedras, llena de raíces viejas, históricas, tradicionales, qué sé yo, quitarlas
para que entonces la tierra quede lista para una buena siembra y una buena semilla y desde luego un buen fruto. Gracias por su comentario. Así es. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, palabra de saludo? Hola pastor, buenos días. Quiero darle gracias a Dios porque el día de hoy pues me enseñó esta parte de que la persona que esté llamado para ser líder primero tiene que ser un siervo, primero tiene que ser enseñado por la palabra de Dios para para después el poder tener esta capacidad de poder liderar y pues poder enseñar también para que esos discípulos puedan llevar la palabra a alguien más. Eso es lo que yo aprendí el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una palabra? ¿La pregunta? Buenos días, hermano. Habla Teresa Sánchez. Sí, hermana. Yo me quedo con que es muy importante que tengamos siempre apoyándolos a ustedes, de hecho, más bien apoyándolos a ustedes como líderes de nosotros para poder sostener toda la unidad en la iglesia en Cristo Jesús. Con eso me quedo. Sí, Dios es el que nos da esa fortaleza. Y Amén. función. Es a Dios a quien le dimos cuentas, no al hombre. Amén, amén. ¿Alguien más? Buenos días, pastor Araceli Serrano. Sí, hermana. Buenos días. Le doy gracias a Dios porque me quedo con algo primordial que nunca tengo que olvidar. Estar dispuesta a ser sierva de Dios, muriendo totalmente al yo y dejarme guiar por la palabra absoluta que viene de lo alto, a fin de recibir la unción del Espíritu Santo para ser empoderada por Dios y dar buen fruto que glorifique a Dios. Y sobre todo, nosotros, los siervos de Dios, tenemos que tener una gran diligencia para usar la palabra, no para fines personales, sino para dar fruto y glorificar a Dios, evitando toda adulación, todo aquello que no viene de Dios, para que seamos realmente fortalecidos en la palabra y ese fruto que se dé no es nuestro, es de Dios. Con eso me quedo, hermano. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios, hermano. ¿Alguien más? Sí, buenos días, pastor. Buenos días. Yo me quedo con esta parte de que como siervos nosotros debemos de arrancar, de destruir, derribar todo lo que hemos metido a nuestra vida, toda práctica contraria a Dios, para que podamos edificar en su nombre, porque según la enseñanza, pues nosotros fuimos escogidos por Dios para oír y entender su palabra, pero el propósito de conocerla es que nosotros podamos transmitir de manera eficaz el conocimiento a aquellos que están extraviados. Tenemos que llevar a la gente a reconciliarse con Dios y esto es muy importante porque lo que acabamos de aprender es que lo que hablemos va a ser impactante para otros. Va a ser vital la instrucción que nosotros recibamos para que podamos llevar a otros a un verdadero arrepentimiento. Yo con esto me quedo, pastor. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Hola, buenas tardes. Yo me quedo, pastor, con que debemos de ser siervos con fruto y debemos de ser congruentes con lo que aprendemos y con lo que decimos. Como Jesús decía, hay veces en que no van a creer a nuestras palabras, pero sí a nuestros hechos, entonces que podamos ser luz con nuestros hechos. Y para esto es importante que nosotros hagamos lo que dice en Josué 1:8, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque como líderes no siempre tenemos todo el conocimiento, necesitamos la guía de Dios, la sabiduría de Dios a través de su Espíritu Santo, y si nosotros estamos en comunión con él, leyendo la palabra, seguramente nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en tiempos de crisis, y eso nos va a dar credibilidad porque la gente va a ver que tenemos un Dios poderoso. Y también debemos de tener en cuenta que no es nuestro conocimiento, o sea, no es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar como si fuera de nosotros mismos, sino que toda competencia proviene de Dios, y de esa manera nosotros ser luz para que ellos vean que no son nuestras obras, sino que es Dios en nosotros para dar fruto. Amén. Gracias. ¿Algún comentario, pregunta, palabra? Buenos días, hermano Pablo. Habla Hugo Fonseca.
Sí, adelante, Hugo. Pues yo me quedo, usted hace rato decía, me quedó marcado que bueno, Dios nos escoge y debemos prepararnos, y ahí es donde me impacta en que pues eso es a lo que estamos llamados, ¿no? A prepararnos, a irnos formando, a irnos transformando, y esa es la parte que no nada más es, bueno, aparte de ser en iglesia, en casa, en el trabajo, en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? El Sí, prepararnos, el no decir, pues ya tengo a Dios y ya tengo todo resuelto, no, sino que es una constancia que debemos de tener día a día. amén. Así es. Gracias, hermano. Saludos. Moisés se preparó y preparó a Josué para que hicieran la tarea. Si no se hubieran preparado, simplemente Dios no los hubiera usado. Así es. Gracias, hermano Pablo. Buen día. Buenos días. ¿Alguien más? Buenos días, pastor. Mi nombre es Jimena González y lo que yo me quedo en esta mañana, el Señor habló a mi corazón y me enseñó que debo de oír y entender su palabra para que yo pueda dar fruto y que pueda ser de testimonio para los que me rodean. Y también en su palabra dice en Colosenses 3:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces también tener cuidado de nuestras palabras para que no seamos piedra de tropiezo para los que nos rodean. Gracias. Amén, gracias. ¿Alguien más? Solamente recordarles que dentro de unos minutos va a empezar el otro discipulado de Cartas Paulinas y más tarde el discipulado del servicio en la iglesia. Así es que estemos pendientes y Dios les bendiga. Estoy a sus órdenes, cualquier duda, cualquier cosa que yo pueda ayudar y aconsejar o poner alguna cosa de mi parte, mi esposa, con todo gusto lo hacemos. Busquen la comunicación a través de las redes del WhatsApp, del teléfono, del correo electrónico y estoy para servirles como siempre. Que Dios les bendiga y nos vemos dentro de un ratito. Señor sea con ustedes. Gracias, pastor, igualmente.